Hola chicos, vamos a ver el tema de monomios y polinomios y vamos a empezar por ver qué es un monomio. Si nos fijamos, un monomio va a ser una expresión algebraica. Hablamos de expresiones algebraicas cuando combinamos letras con números. Y es una expresión algebraica en la que aparecen números y letras multiplicándose y las letras pueden estar elevadas a exponentes naturales. Esto significa, si yo tengo a elevado a 5, significa que tengo a 5 veces multiplicándose, a por a, por a, por a, por a. Vamos a ver ahora la terminología que vamos a utilizar cuando estemos hablando de monomios. Los números que aparecen en los monomios es a lo que llamamos coeficientes. En el primero de nuestros monomios el coeficiente es -4 y en el segundo de nuestros ejemplos el coeficiente sería 6. Y cuando nos fijamos en la parte de las letras en forma de potencia, estamos hablando de la parte literal. Esto es muy importante para saber luego cómo podemos agrupar los polinomios. Entonces, las letras en cada uno de los dos ejemplos que he puesto es lo que llamamos parte literal. Y el último de los conceptos que vamos a aprender es qué es el grado de un monomio. El grado, a lo que nos referimos cuando hablamos del grado, es al exponente. En el caso de que solo tenga una letra elevada a un exponente, es el ejemplo más sencillo porque el grado es directamente el exponente. Por tanto, en nuestro primer ejemplo, 4a elevado a 5, el grado de este monomio va a ser 5. Y cuando tenemos varias letras multiplicándose elevadas a exponentes, el grado es la suma de todos ellos. Entonces aquí tenemos que tener dos cosas en cuenta. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que si una de nuestras letras no está elevada a nada, realmente es como si aquí hubiera un 1 y está elevada a 1. Por tanto, si cogemos ahora ese ejemplo, 6x cubo y, que no pone nada, vamos a poner un 1 para no equivocarnos, z2, el grado de este monomio va a ser la suma de todos los exponentes, o sea, va a ser 3 más 1 más 2. Y tendremos que este monomio tiene grado 6. Entonces, como veis en el ejemplo, tenemos un monomio de grado 5 y un monomio de grado 6. Una vez que tenemos claro estos tres coeficientes, estos tres conceptos, coeficiente, parte literal y grado, ya podemos empezar a operar monomios. Vamos a empezar por el primero de los conceptos, que sería suma y resta de monomios. Vamos a poder sumar y restar monomios siempre que sea igual la parte literal. Y lo que se hace para sumar y restar monomios es sumar o restar los coeficientes. Vamos a ver unos ejemplos y con esto va a quedar muy claro este modelo de ejercicios. Si nos fijamos en el primer ejemplo, tengo tres monomios cuya parte literal es igual, que es x cuadrado. Y todos ellos están multiplicados por un número. Entonces, cuando sumamos o restamos, lo que vamos a hacer es sumar o restar esos números. Entonces tengo 3 menos 4 más 2. Si hago 3 menos 4 me queda menos 1 y menos 1 más 2, 1 positivo. Entonces esto sería 1 de coeficiente y la parte literal se queda igual, x cuadrado. El 1 no hace falta ponerlo, así que podemos poner directamente x cuadrado. Y lo que hemos hecho es coger 3 menos 4 más 2. Y de ahí hemos sacado el resultado del coeficiente. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo y lo primero que nos fijamos es en las letras. Si yo pongo x e y ix, es la misma parte literal, lo que pasa que la he colocado al revés. Y esto no tiene ningún problema. Existe propiedad conmutativa, así que significa lo mismo. Pero si me fijo, ninguno de los dos monomios tiene nada delante. Cuando no tiene nada delante, significa que su coeficiente es 1. Por tanto, si lo quiero recolocar para entenderlo mejor, esto es lo mismo que si tengo 1xy más 1xy. Como los dos tienen la misma parte literal, sumo los coeficientes y si sumo 1 más 1, pues simplemente me va a quedar 2xy. Y da igual que ponga 2xy que 2ix. Sería la misma solución. Y vamos a ver el último de los ejemplos y en este ejemplo, si nos fijamos, en el primer término la parte literal es xy cuadrado
y en el segundo término es x cuadrado y. Esto ya no es igual, porque aunque utilizamos las mismas letras, no coinciden los exponentes. En el primero la x sería 1 y la y 2, y en este es la x2 y la y1. Por tanto, no son semejantes. Como no son semejantes, este término con este término no se van a poder sumar. Pero si sigo observando, tengo un tercer término que es x y cuadrado. Por tanto, el primero que es x y cuadrado y el último que es x y cuadrado sí se van a poder sumar. Sumamos los coeficientes, que es 2 más 3, 5, dejo x y cuadrado, y simplemente con el término que no he podido sumar porque era de diferente parte literal, lo copio a continuación sin cambiar nada. Por tanto, copio menos x cuadrado y. Y este sería el modo en el que sumamos y restamos monomios. Solo podemos sumar y restar monomios cuando coincide su parte literal y lo que se suman son los coeficientes. Vamos a ver ahora cómo multiplicamos y dividimos. Vamos a empezar ahora por ver la siguiente de las operaciones, que sería la multiplicación. Si quiero multiplicar polinomios, lo que tengo que pensar es que los coeficientes se multiplican, pero la parte literal, las letras, lo que voy a hacer es sumar exponentes cuando las letras son iguales. En realidad lo que estamos aplicando son las propiedades de las potencias. Vamos a ver un ejemplo y lo desarrollamos. Si nos fijamos en este ejemplo que os acabo de poner, tenemos como coeficientes 6 y 2. Si multiplicamos los coeficientes, multiplicamos 6 por 2 y al multiplicar 6 por 2 nos da 12. Y ahora nos fijamos en que tenemos por un lado x, x cuadrado y x, que serían bases iguales multiplicándose. Si yo tengo bases iguales multiplicándose, según las propiedades de las potencias, sumo los exponentes. Por tanto, 2 de la primera x y una de la segunda x serían 3. Por tanto, sería x cubo. Y si cojo las i's, tengo 2 i's, una en cada lado. Entonces, si yo multiplico bases iguales, somos los exponentes. Como no tienen nada, es un 1. Entonces me quedaría i2. Por eso decimos que los coeficientes se multiplican, pero las letras sumo los exponentes de letras iguales, que en realidad lo que estoy haciendo es aplicar potencias. Vamos a seguir esta misma idea, pero ahora lo que vamos a hacer es expresar la división de monomios. Si yo divido monomios, el concepto va a ser exactamente el mismo. Los coeficientes los vamos a dividir, pero la parte literal, las letras, vamos a pensar en las potencias. Si yo tengo potencias de la misma base dividiéndose, ¿qué es lo que hago con los exponentes? Restar. Como lo que hago es restar exponentes, voy a restar exponentes de letras iguales. Vamos a coger un ejemplo y lo vamos a ver claramente. Si os fijáis, os estoy poniendo el mismo ejemplo, pero en vez de en forma de multiplicación, en forma de división. Cuando tenéis divisiones, una división es una fracción. Y si lo colocáis en forma de fracción, os va a resultar muchísimo más fácil de operar. Porque en realidad se convierte en un simple ejercicio de simplificar. Entonces, si dividimos los números entre los números, que sería la primera parte, los coeficientes, los puedo dividir directamente. Si yo divido 6 entre 2, me queda directamente 3. Si me fijo ahora en las letras y cojo las x, si las bases son iguales y se están dividiendo, resto los exponentes. Como arriba tengo 2 y abajo tengo 1, 2 menos 1 sería 1, una x. Y si simplifico las i's, arriba tengo una i, abajo tengo una i. Si yo divido dos cosas que son iguales, lo que ocurre es que se me van, o 1 menos 1 es 0, que es lo mismo que decir que se me va la i. Y ya habríamos hecho un ejemplo de división. Nos quedaría por ver una última operación que podemos hacer con monomios, que es la potenciación. La potenciación es cuando tengo un monomio elevado a un exponente. Entonces vamos a volver a seguir los mismos conceptos. En el caso de los coeficientes, voy a elevar ese número al exponente que corresponde. Y en el caso de la parte literal,
en las letras utilizaré la propiedad de una potencia elevada a una potencia. Cuando tengo una potencia elevada a una potencia, lo que hacen es se multiplican los exponentes. Entonces voy a multiplicar los exponentes. Vamos a poner un ejemplo y con esto acabamos las operaciones que me pueden poner con monomios. Si nos fijamos en esta última operación que acabamos de poner, que es la que corresponde con potenciación, yo tengo un monomio elevado a un número. Entonces ese número afecta a todo lo demás. Si yo lo desarrollara, tendría 6 elevado al cubo, x cuadrado elevado al cubo y elevado al cubo. Entonces lo que estamos haciendo es una operación de potencias, como hemos visto. Si yo hago 6 al cubo, es multiplicar 6 por 6 por 6. Si multiplico 3 veces 6, me queda 216. Si yo tengo x al cuadrado elevado al cubo, como es una potencia de potencia, multiplico los exponentes. Por tanto, me queda x elevado a 6. Y en el caso de y, es como si estuviera elevado a 1. Si yo tengo y elevado a 1 y a la vez lo elevo al cubo, pues simplemente es y elevado a 3. Y con esto cerramos las 5 operaciones que podemos hacer con monomios: suma y resta, multiplicación, división y potenciación. Vamos a ver un último caso, que es cuando nos aparezcan operaciones combinadas en monomios. Cuando vamos a trabajar con operaciones combinadas, simplemente tenemos que tener en cuenta el concepto de jerarquía de las operaciones. Entonces, si recordamos, lo primero que vamos a pensar es en resolver paréntesis o corchetes. Lo siguiente, vamos a intentar resolver multiplicaciones y divisiones. Y por último, sumas y restas. Pues más o menos estas mismas ideas las vamos a utilizar. Entonces, si nos fijamos en la primera de nuestras operaciones, yo tengo un paréntesis y dentro del paréntesis hay una suma. Como ahora no estamos en números sino en monomios, lo que nos tenemos que plantear es si esta suma se puede resolver. Entonces me fijo en la parte literal. Como en ambos casos la parte literal es igual, yo voy a poder sumar los coeficientes, como hemos dicho. Entonces sumo el 2, sumo el 8 y ya tendré resuelta la primera parte. Si sumo 2 y sumo 8, me queda 10 y la parte literal la copio igual, x cubo y. Y eso lo tengo que dividir entre 5x. Si lo ponemos en vertical para que nos sea más fácil, 10x cubo y entre 5x, se ha convertido el ejercicio en una división de monomios. Para dividir monomios, dividía los coeficientes, divido 10 entre 5 y me queda 2, y cojo letras iguales. Si a x cubo le quito una x, me quedan 2x, y como solo tengo una y, pues la dejo como está, y ya tendría resuelta la primera operación combinada. Vamos a ver un segundo ejemplo de operación combinada, y en este caso tengo multiplicaciones y divisiones. Los paréntesis lo que representan es que hay un número negativo. Entonces, en el momento de hacer jerarquía, vamos a empezar por resolver multiplicaciones y divisiones. En el caso de las multiplicaciones, multiplicábamos los coeficientes. Si yo multiplico 2 por menos 3, me queda por menos 6. Multiplicábamos letras iguales sumando los exponentes. Si tengo una x en el primer término y una x en el segundo término, en total tengo 2x, x cuadrado. Y como solo tengo una y, pues pongo x cuadrado y. Si nos vamos a la segunda de la parte de la operación, a la segunda parte de la operación, tengo una división. Como tengo una división, lo voy a poner en vertical para que sea más fácil de comprender. Tengo 9x cuadrado y cuadrado partido de menos 3y. Y volvemos a seguir el mismo criterio. Si yo tengo números dividiéndose, los números dividiéndose me dan 9 entre menos 3, más entre menos, menos, y 9 entre 3, 3. Si nos fijamos en la x, solo tengo x cuadrado, entonces la copio igual porque no tiene nada con lo que se divide. Y si me fijo en la y, tengo y cuadrado partido de y, lo que significa que a 2 i's le quito una y me queda una. Vamos a bajar este término abajo y lo juntamos con el otro y ya tendremos la operación. Menos 6x cuadrado y
menos 3x cuadrado y. Cada uno de estos términos representa uno de las dos operaciones que tenía que hacer. Y ahora ya me fijo si los dos términos que me quedan son de la parte literal igual para que yo pueda juntarlos. Como los dos tienen x cuadrado y tienen la misma parte literal, y lo único que me quedaría sería sumar sus coeficientes. Como tengo menos 6 menos 3, signos iguales negativos se suma y me quedaría menos 9. Y la parte literal se copia igual. Y ya hemos visto con esto todos los tipos de operaciones que se nos pueden presentar en monomios.